Sí, listo. El conversatorio de hoy pues, va a tratar sobre las redes neuronales y la morfogénesis. Es paralelo porque básicamente, digamos que uno de los problemas más frecuentes que yo he visto, sobre todo en la gente que se está iniciando en esto de las ciencias de la complejidad, es comprender cuál es la diferencia, cuál es la incidencia que tiene, digamos, un concepto sobre el otro. Y voy a incluir, digamos, que de pronto también la definición de los algoritmos genéticos, que es otro concepto que se confunde mucho cuando, digamos, estamos hablando de redes neuronales y morfogénesis respectivamente. Redes neuronales. Para comprender cómo funcionan las redes neuronales, lo primero es comprender el punto de donde se toma. Entonces, eso es como entramos al estudio de las neuronas. Las neuronas son células que procesan, digamos, impulsos eléctricos que nos funcionan, digamos, para sentir o incluso pensar. Digamos que estas, al ser células, tienen, digamos, que partes iguales o análogas a todas las células del cuerpo, no solamente del reino animal, sino del reino vegetal, como ustedes saben. Digamos que en este caso podemos ver que este tiene un citoplasma, un núcleo, y estas incluyen, digamos, como partes extras a las dendritas, los axones y las terminales de los axones. Entonces, inicialmente hay que comprender que las dendritas son, digamos, que esas vías de comunicación que se tienen con otras neuronas. El núcleo es lo que nos define, digamos, que la estructura genética, las modificaciones y sustancias como los priones que son, digamos, que esenciales para la formación y la estructuración de la célula. También tenemos los axones, que son básicamente esas vías de comunicación que tiene la neurona, que usa para comunicarse con células de otros tipos. Entonces, digamos que esas son las que se conectan, por ejemplo, con todo nuestro sistema. Disculpen. Eso estuvo muy mal. Digamos que esas son las que nos permiten, por ejemplo, la conexión con sistemas como el sistema endocrino, todo el sistema nervioso central, como por ejemplo es digamos, la conexión que ocurre con el cerebro y digamos que toda la actividad que se tiene para controlar los movimientos que son involuntarios. Digamos que una de las bases fundamentales del funcionamiento de las neuronas es la implantación de las sinapsis. La sinapsis es básicamente, digamos, ese proceso de intercambio de información que tienen las neuronas entre sí. Es decir, básicamente lo que podemos ver aquí son, digamos, que la terminación de dos axones y el proceso de sinapsis, que es el proceso de conexión que ocurre entre estos. Digamos que en la estructuración lo que podemos ver es que básicamente el cerebro se compone de una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris es aquella que se encuentra en el centro de las neuronas, que define la estructuración de las células que le componen en general. La sustancia blanca son, digamos, que esa sustancia resultante de las comunicaciones y las sinapsis que ocurren de digamos que ya he definido qué es una neurona y cómo funciona y cuál es la importancia de su funcionamiento en conjunto, es necesario definir qué es una neurona artificial. Básicamente, vemos que es un sistema bien inspirado y este se compone de un receptor, un sumador, un activador y una salida. Respectivamente, consiste el receptor, digamos que nos procesa señales desde otras entradas o lo que en biología llamaríamos axones, con un peso determinado, que bueno, más adelante les explicaré exactamente qué es eso. El sumador, que digamos que a partir del peso nos clasifica cómo vamos a manejar la información. El activador, que es la función no lineal, que básicamente digamos que tiene como base de funcionamiento el establecimiento de la función. O sea, eso es lo que nos va a procesar todo lo que entró en el orden en que digamos que el sumador quiere procesarlo y nos da una salida que es la disipación de la respuesta, que bueno, pues digamos que en este caso puede ser múltiple, pero veremos que eso no siempre ocurre. Reseña histórica. Digamos que la primera vez que se habló de
de las redes neuronales fue en 1936 con Alan Turing, pero realmente digamos que la documentación de esto comenzó en 1948 con su publicación de Intelligent Machinery. Bueno, básicamente lo que lo proponía era que básicamente este modelo iba en contra de todo lo propuesto en el momento. De hecho, si traducimos literalmente el título, dice la teoría dialéctica, que es básicamente la teoría de bueno, posteriormente, en 1943 se conciben los fundamentos de la computación neuronal. Bueno, digamos que en este caso quisiera, rescatar la participación de este personaje, Martin McCulloch, que se reunió con Turing y al que Turing mismo clasificó como alguien que era, ciertamente pretencioso y no sabía, que sus contemporáneos lo califican como un personaje soñador y a Turing más bien como un personaje que se llevaba por un protocolo. Entonces, bueno, ellos lo que hicieron fue, crear los fundamentos de la computación neuronal e implantarlos como un circuito. Entonces, digamos que ellos fueron los iniciadores de todo este proyecto y de toda la investigación que nos da, que la idea de que esto se puede hacer y que no era, que solo una fantasía. Bueno, en 1949, Donald Hebb, que pues es el primero en explicar los procesos de aprendizaje, y esto como es importante porque, bueno, él no es matemático, no es psicólogo, no es científico, de las ciencias prácticas, sino que él es psicólogo. Él lo que nos propone es un nuevo modelo para la comprensión del cerebro humano. Básicamente lo que se tenía hasta el momento era la creencia de que el cerebro humano funcionaba como una máquina lógica, tenía una entrada y una salida, eso es todo. Bueno, pues digamos que él lo que hizo fue disipar eso. Un cerebro humano no funciona así. Él básicamente lo que él propuso es que es más bien un conjunto de sistemas que pueden funcionar en paralelo en tareas completamente distintas, y es por ello que, no solamente dio las bases psicológicas para entender los procesos de aprendizaje que no provienen solamente de, la adquisición de información, sino, la interacción que tiene un personaje o un individuo con todo su entorno. Carl Ashby en 1950 encontró que básicamente la información no se almacena en un centro. O sea, que siempre vemos que existen los lóbulos en el cerebro y siempre nos dijeron que en el lóbulo frontal se encontraba, que el centro de información. Bueno, eso no es tan cierto. De hecho, los estudios que se han realizado con savants han comprobado que incluso un golpe en la cabeza, incluso en el lóbulo frontal, te puede dar habilidades o te puede quitar habilidades en cuanto a matemáticas. Este personaje lo que hizo fue sustentarlo de una manera distinta. Digamos que la corteza cerebral tiene una extensión de básicamente 2.000 centímetros cuadrados con un espesor de 33 milímetros. Entonces, este personaje lo que nos dijo es que, con todas las protuberancias que genera, por las que está compuesto el cerebro, tienen una razón. La razón es básicamente la disipación de las células y las conexiones sinápticas que se forman dentro. Es por eso que hay que rescatar la importancia de lo que es la materia gris y la materia blanca. Digamos que ahora, esta es como la segunda parte de la historia. La segunda parte de la historia es básicamente cómo nace el concepto, no solo de la inteligencia, no solo de las redes neuronales, sino a partir de qué. Que en el Congreso de Dartmouth se reunieron un grupo de físicos, de estudiantes de computación, matemáticos, en donde que John McCarthy propone el concepto de redes neuronales, y que ahí se inicia un proceso con el estudio de la inteligencia artificial, en donde que sí se dejaron atrás ciertas creencias que se tenían hasta el momento dentro del procesamiento de información. En 1959 pasa algo importante. En 1959 este personaje nos propone el perceptrón. ¿Qué es el perceptrón? El perceptrón
proponer una forma de aprendizaje utilizando una neurona que solamente tenía una entrada y una salida. Entonces, digamos que usando una propagación de neuronas, sustenta el teorema de convergencia del perceptrón, que nos indica que básicamente un conjunto de estas neuronas tenía una tendencia a aprender en tiempo exponencial. Bueno, digamos que en los tipos existentes de neuronas artificiales puede haber, digamos, que el tipo monocapa, que es básicamente una conexión con el ambiente y una conexión con otra neurona. Entonces, digamos que pues aquí vemos que cada una de las células está conectada con otra y tiene una interacción del ambiente, pues en estas líneas punteadas. Digamos que el otro tipo de neurona artificial que existe son las multicapas, que básicamente se caracterizan porque hay una capa que funciona con el entorno, una interna, y una, digamos, que de salidas, que nos proporciona, digamos, que un análisis en diferentes fases de un problema, y perceptrón. Bueno, como ya lo expliqué, lo propone Frank Rosenwald en 1959, y básicamente lo que hacía era, digamos, que conectar una serie de neuronas con una entrada y una salida usualmente, pero acá tenemos un receptor en dos capas. Entonces, eso quiere decir que básicamente tiene señales de entrada y salida, señales de entrada y señales de salida en diferentes puntos, y es una interacción que nos da un resultado del proceso. Entonces, digamos que ahora, estas conexiones que, digamos, se representa ahí como las interconexiones compuestas ajustables, es un número que nos indica la cantidad de conexión que hay. O sea, por ejemplo, digamos que en un sistema biológico, cuando dos neuronas se conectan, lo que sucede es que ambas mandan un mensaje y esto contribuye a que estas se conecten. De hecho, esa es la manera por la que existen, digamos, que los reflejos consecuentes de comportamientos adquiridos. Por ejemplo, digamos, cuando vemos que un animal comienza a tener miedo del periódico y no sabemos por qué, y él, digamos, que ve un periódico y el animal corre. Esto no es un comportamiento natural, es un comportamiento adquirido por la activación de dos neuronas, una que le dice que algo pasa con el periódico y la otra que le dice que corra porque grave. Bueno, el fin del perceptrón. Esta fue una época oscura para todo lo que eran las redes neuronales. En 1969, estos dos tipos, Marvin Minsky, que lo ven a su derecha, y Sigmund Freud, que lo ven a su izquierda, descubren y prueban que las redes neuronales nos sirven para analizar problemas complejos. Más bien yo los denominaría complicados, porque ellos lo que intentaron hacer fue, digamos, que emular una simple compuerta X y O con un conjunto de neuronas, pero al ser sistemas tan simples, no se podía generar, digamos, que un comportamiento en conjunto que diera las entradas y las salidas correctas. Entonces, digamos que básicamente 1969 fue una época oscura para las redes porque se les quitó todo el valor. O sea, en ese momento, digamos que las redes perdieron toda su fuerza. Pero luego se proponen otros sistemas como Adaptive Neural. Bueno, básicamente, como ustedes ven, se tiene la misma estructura neuronal, pero se crea, digamos, que una diferencia. Esa diferencia básicamente nos indica el error que hay, digamos, que el procesamiento de una información, pero entonces aquí, digamos, que ya se entra a un campo que es el aprendizaje, que más adelante lo voy a explicar mejor. Bueno, digamos que se tiene unas características en específico. Digamos que el sistema simple para el procesamiento de información, solamente pueden tomar un valor de 0 o 1, pero esos valores se pueden cambiar con la diferencia y con los precios iniciales que se le den. Entonces, por ejemplo, digamos, la primera característica que tiene es que, o sea, según los estímulos que tengan, a estas se les agrega un valor de 1 a los pesos. Y recuerden que, bueno, digamos que aquí todas las flechas que van a ser receptor son estímulos o entradas que
que tomaría como por ejemplo una neurona de las dendritas. Bueno, digamos que ya esto está más relacionado con el proceso que realiza el fumador, que es luego de tomar los valores del ambiente, se concentra en, digamos que, o sea, ver su peso, comparar su peso, estandarizar su peso y mandarlo, digamos, al proceso de la activación, que sería ya como el proceso de análisis o desarrollo de la neurona, y según este, digamos que se puede crear una diferencia o, digamos, que se puede realizar funcionalidad. Y bueno, finalmente está el error, que es como la regla que nos permite determinar si una neurona funciona correctamente o no funciona correctamente. Bueno, digamos que acá hay otro ejemplo de redes, son las redes Hopkins. El fueron propuestas en 1982 y la característica principal de esas es que, a pesar de que en sistemas básicos, estos sistemas solo podrían, digamos que serían más efectivos si los imaginamos tridimensionalmente, porque son redes que no van por capas, sino que básicamente todas las neuronas se relacionan entre sí. Entonces, ¿eso qué nos permite? Esto nos permite, digamos, que un sistema monocapa, pero digamos que mucho más funcional, porque tienes, digamos, el control con respecto a su interacción y el ambiente en el que se encuentra. Bueno, digamos que las características básicas de las redes neuronales terminan por ser la organización, que es básicamente, si tenemos un margen de error, unas entradas, unas salidas y unos pesos, estas, digamos, que se van a organizar como análogas, digamos, por ejemplo, la construcción de las columnas corticales en el cerebro, en función de, digamos, el desarrollo y la solución de un problema en específico. Bueno, la tolerancia a fallos, eso está más relacionado con el aprendizaje, que ya lo voy a explicar, y el aprendizaje adaptativo. Bueno, existen dos tipos de aprendizaje. Está el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado lo que nos dice es que básicamente siempre hay, digamos, un observador externo que nos da unos parámetros para determinar si es correcto o no es correcto. Entonces, digamos que el primer tipo dentro del tipo de aprendizaje supervisado es el aprendizaje con corrección de error, que básicamente lo que hace es permitir la entrada de un estímulo, o digamos que en este caso de un peso, o bueno, de un peso y un estímulo. Y digamos que a partir de la salida se determina la validez de, digamos, el sistema, y no solo del sistema, sino de la relación entre las neuronas que conforman el sistema. Este también el aprendizaje por refuerzo, que básicamente lo que hace es, digamos, que nos determina un rango, y esto, digamos, que ya va más relacionado con la lógica difusa, porque al determinarnos un rango, lo que nos da es la posibilidad de determinar si la solución de un sistema puede ser válida no solo con un conjunto de neuronas, sino con una sola. Y está el último, que es el aprendizaje estocástico, que es de ensayo y error continuamente, y vemos cuál es la que se va acercando a, digamos, que la solución correcta. Bueno, también está el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado es un aprendizaje que no le va a ayudar al sistema de sus pesos, no le va a ayudar a, digamos, coordinar sus tareas o cómo debe organizar las actividades que realiza. Digamos que lo que hace es le proporciona una entrada y a ver qué sale. Entonces, digamos que en este podemos ver el aprendizaje que viene, que es básicamente, digamos, que la entrada de información no es solo de forma aleatoria, sino en unos rangos que nos permite, digamos, que solucionar o concluir la tendencia, digamos, que tiene el sistema, y digamos que en este sentido nos permitiría más la descripción misma del sistema que en realidad la solución del problema. Esto ya vamos orientado a la investigación. Y este es el aprendizaje competitivo y comparativo, que básicamente lo que hace es usar, digamos, que todas estas técnicas que habíamos visto en el aprendizaje supervisado, pero aplicado, digamos, a la imposibilidad, a más indeterminismo que puede alcanzar un sistema, digamos que con el conjunto de conexiones que se pueden generar con una red neuronal. Muy bien, génesis. Bueno, ¿qué es la morfogénesis? La morfogénesis se define como un proceso complejo que depende de la interacción dinámica entre agentes y materiales.
Bueno, digamos que esta definición puede ser muy sencilla, sí, pero bueno, digamos que yo les tengo una pregunta. ¿La evolución podría calificar como un proceso de morfogénesis? ¿La qué? La evolución. Vamos, doctores, compañeros. Yo creo que sí. La morfogénesis puede haber afectado la evolución, porque sí, según la definición dice, proceso complejo que depende de la interacción dinámica entre agentes y materiales. Si nosotros pensamos que los animales son agentes, podemos pensar que, por ejemplo, algunas especies evolucionaron para defenderse de algunos de sus predadores, por lo cual tendríamos la interacción entre agentes. Digamos que sí es una opinión interesante, pero no es compleja. Porque la morfogénesis básicamente lo que nos indica es el origen de la forma. Es literalmente lo que epistemológicamente significa. Entonces, en ese sentido, digamos que sería una falacia decir que la evolución califica dentro de eso, porque realmente la morfogénesis se refiere más, por ejemplo, a esos efectos endogámicos que tiene un cuerpo. Por ejemplo, digamos que calificaría más como morfogénesis el hecho de la adquisición y la reestructura de los genes en un individuo. Y bueno, es por eso, bueno, entonces digamos que en ese lineamiento la erosión calificaría como un proceso de morfogénesis o no. Pues yo creo que sí, pero en este momento lo único que tenemos para defendernos es la definición. Y pues la situación se involucran los agentes y los materiales. ¿Sí? Los materiales como el agua, la lluvia, y los agentes que son los animales o las personas. Entonces, sí. Pues déjame decirte que tienes razón. Esta vez no fue así. Bueno, tienes razón porque básicamente se habla de la modificación de un agente con la interacción de otros agentes. O sea, la diferencia con la evolución es que lo que sucede es que esta se concentra dentro del proceso epigenético, es decir, dentro de la modificación del ADN de forma progresiva en función de la adaptación. No se tiene, digamos, una reescritura del mismo cuerpo, sino básicamente de la creación de nuevos a partir de un modelo que se va modificando. Bueno, digamos que una revelación histórica. En los años 30 fue Joaquín Hammer quien, digamos, que propuso todo esto basándose en el estudio de las algas acetabularias, que básicamente son las algas más existentes sobre el planeta, ya que pueden, digamos que su tamaño oscila entre los 0.5 y 10 centímetros, o sea, 0.5 centímetros y 10 centímetros. Y digamos que este personaje, ¿cómo llega al concepto de morfogénesis? Él lo que estaba haciendo era estudiando el comportamiento y la diferenciación que sucedía en los organismos eucariontes. Entonces, su tesis era que básicamente los organismos eucariontes se modificaban con la modificación de su núcleo. Pues, digamos que fue comprobada porque al modificar, digamos que ciertas cadenas de ADN de estos seres, que son unicelulares, sí se modificaba, digamos, por ejemplo, su tamaño, su color, o incluso, digamos, que la longitud o extensión que tienen, digamos, en sus cabezas. Sí, tengo una pregunta. Con respecto a la evolución, digamos que si uno ve la evolución como también el proceso de lo que es la procreación, en ese sentido no se hablaría de morfogénesis, porque digamos, como tú dices, es crear, o sea, la morfogénesis se da la creación de nuevos cuerpos a partir de su reestructuración genética. Entonces, digamos que la procreación no se podría decir que es un proceso de morfogénesis. No exactamente, porque digamos que básicamente la reconstrucción biológica de los seres humanos se basa en 3 puntos: la diferenciación genética, y una es la morfogénesis, la otra es la diferenciación genética y la otra no recuerdo cómo es, me disculpo por ello. La morfogénesis
básicamente se concentraría en el estudio de esos genes que le dan su forma, pero no de la modificación que se va produciendo con generaciones, porque se trata de un ser aparte, de un agente distinto. Bueno, eso va a quedar más claro en la siguiente materia. Bueno, aquí vemos el concepto del que les hablaba, que es la diferenciación genética, que es básicamente el cambio de forma progresiva. El cambio de forma progresiva, teniendo como punto de partida las diferencias genéticas generacionales. Ahora, aquí es donde yo entro con el estudio de lo que es la genómica y la epigenética, como digamos que una construcción que se hace a partir de la interacción de un individuo con su ambiente, y no solo con su ambiente, sino con otros individuos. Entonces, digamos que la evolución sí sería un concepto que entraría aquí, porque digamos que este se concentra en los cambios y en la reescritura de, digamos, bueno, es más bien como se concentra en la escritura que existe en la replicación de un ser a partir de un modelo original. Bueno, pues digamos que ya estaba finalizando. Entonces, digamos que estas son como mis preguntas propuestas. Los algoritmos genéticos son consecuencias de las redes neuronales. Recuerden que un algoritmo genético es básicamente un algoritmo que tiene la capacidad de adaptarse para solucionar un problema. Entonces, ¿pueden ser los algoritmos genéticos consecuencias de las redes neuronales? ¿Por qué, compañero? Porque yo que he podido trabajar con los algoritmos genéticos personalmente, sé que la línea de evolución fue completamente diferente, y a pesar de que hay algunos algoritmos genéticos que están orientados al uso de poblaciones, se puede ver que las redes neuronales se adaptan a los algoritmos genéticos, pero los algoritmos genéticos no se adaptan a las redes neuronales. Sí, compañero. Podemos escribir aquí que trabajamos con algoritmos genéticos. Bien, la morfogénesis describe los algoritmos genéticos. Pues podría decirse que no, porque digamos que esa red, como tú dices, es como una reestructuración, pero digamos, si estamos hablando de un algoritmo genético de un agente, podríamos estar hablando de una reestructuración en sí misma, de una interacción que va mejorando al mismo agente. Entonces, por ese lado podría decirse que no. Bueno, compañero. Como tú decías, ¿no? Pues finalmente es una interacción con agentes, y pues básicamente, digamos, los algoritmos genéticos se utilizan en la investigación de operaciones precisamente buscando, digamos, soluciones. Entonces, finalmente la interacción dentro de esas soluciones la que termina mostrándome, bueno, puede cambiar de esta manera y esto es el entorno más óptimo en un determinado momento. Sí, eso es lo que dicen nuestros compañeros. Digamos que la comprobación de digamos que preguntas o soluciones a estas preguntas, bueno, pues digamos que yo me refiero un poco más a la física porque es como mi centro. Estaría listo, por ejemplo, en, digamos que la explicación de la complejidad vista desde álgebra inicial, con, digamos que un movimiento propuesto por Robert Brown, en donde digamos que básicamente se comprobaba que el comportamiento de una partícula no dependía en sí solamente de la partícula, sino de la interacción con otras partículas. Entonces, básicamente lo que se pensaba era que el estudio de una partícula se daba a partir de la dispersión que esta generaba en el mismo espacio. Bueno, la tercera pregunta, la morfogénesis es esencial en el proceso de aprendizaje de las redes neuronales. Recuerden que hay dos tipos de aprendizaje, supervisado y no supervisado. Entonces, bueno, ¿cómo incidiría, digamos, que el cambio morfogenético sobre una neurona artificial? Sobre, digamos, o sea, sería esencial el hecho de tener ese aspecto en cuenta, o sea, para el desarrollo de los procesos de las redes neuronales.
que si nosotros entramos a observar cómo hacen las redes neuronales para aprender, pues tenemos, pues casi que describen el proceso de la morfogénesis, que es la interacción de agentes, en este caso las neuronas, con materiales, que básicamente vienen siendo los sensores que les integran los impulsos sensoriales del mundo. Porque recuerda que parte de la estructura de una neurona artificial es la inclusión de pesos. Y no solamente la inclusión de pesos, sino que esto se divide en un sumador y en un activador. El sumador nos define el comportamiento que va a tener la neurona con respecto a otras neuronas. Entonces, es morfogénesis. No, pues yo digo que sí otra vez, porque nosotros podemos sintetizar otra vez la interacción. O sea, nosotros podemos decir, claro, a pesar de que la gente esté compuesto de ciertos elementos como lo son los sumadores, los activadores, la función que lo define, Bueno, es parte del activador. el activador, lo siento, al igual sigue habiendo una interacción, pero no hay una interacción entre agentes por sí, sino una interacción de un agente con... No puede... La morfogénesis no es esencial un proceso de aprendizaje. No lo es. Ok, digamos que la morfogénesis tendría más bien que ver con la diferenciación entre, por ejemplo, la capacidad de entradas y salidas, pero no, el proceso de funcionamiento de las redes neuronales no puede, digamos que, o sea, no depende esencialmente de la morfogénesis, porque digamos que se ha comprobado que con simples perceptrones podemos generar comportamientos análogos a, digamos que, obviamente en mayor número, análogos que, digamos, el uso de neuronas artificiales con mayor capacidad de entradas o con diferenciaciones en sus funciones, en su función de activador. Entonces, no, la morfogénesis no constituiría, digamos, que un proceso esencial en lo que es el aprendizaje, sino más bien, digamos que su proceso de diferenciación sí sería esencial porque sería la estructuración de todo el proceso de funcionamiento que tiene. Y bueno, la última pregunta, que yo creo que esta sí la saben. ¿Morfogénesis es lo mismo que diferenciación genética? Esto va para ti. No, pues, no por lo que decías de evolución, o sea, no simplemente por lo que sea, digamos, una interacción entre un mismo, digámoslo así, un mismo ente significa que no sé cómo se llama. O sea, ¿qué es diferencia eso si no son iguales? Y que esa diferenciación genética no habla como del mismo agente que se modifica con la morfogénesis. O sea, pues se decide dentro de la evolución como otros agentes que se van a crear a partir del que estoy, pero no de la modificación de mi mismo agente. Exacto, de hecho la morfogénesis es el origen de la forma, la diferenciación genética es el cambio de la forma que, digamos, adquiere con la interacción con el ambiente, epigenética. Y bueno, compañeros, eso ha sido todo. Tengo una pregunta, todavía con la evolución. Es que, pues sí, la evolución es un cambio, digamos, progresivo, pero igual el mismo agente, o sea, digamos, la misma especie igual cambia. O sea, puede que no sustancialmente, puede que un cambio se refleje millones de años después, pero igual algo cambia. ¿Sí? Digamos, nosotros como seres humanos, en la existencia que llevamos, vivimos en ciertas circunstancias. Depende del contexto en el que estemos, nosotros tenemos que cambiar ciertas cosas, o sea, y no solo, digamos, por fuera, sino biológicamente para poder vivir bien, ¿sí? Y puede que esos cambios no sean notorios, porque solo son notorios millones de años después, pero igual cambian cosas pequeñas en nuestra estructura. ¿Eso igual no sería morfogénesis? No. Digamos que la reestructuración genética a partir de la interacción de un individuo con su entorno no puede calificar como la diferenciación, no puede calificar como morfogénesis porque básicamente no es un proceso endógeno. ¿Eso qué quiere decir? El sujeto tiene interacción con, digamos, su entorno y los cambios que digamos, esa interacción produce se dan a largo plazo. O sea, eso cómo funciona, eso funciona con la replicación del mismo gen. De otra forma, digamos que sí, el personaje sí adquiere ciertas diferencias, pero no se puede hablar de un proceso morfogenético porque no es algo que provenga de la forma del sujeto en sí mismo.
otra pregunta. Y cuando se presenta, por ejemplo, una mutación, Eso es un proceso, ese es el proceso base de la diferenciación genética. con lo cual tampoco hace parte de la morfogénesis. No. Digamos que la diferenciación genética sí produce ciertos conceptos clave dentro del estudio de la morfogénesis, pero no se puede calificar como morfogénesis. Digamos que contribuyen al estudio, pero no es morfogénesis. ¿Alguna otra pregunta? Vámonos a otro campo que es la física. Vámonos al modelo estándar de partículas. Entonces, digamos, ¿tú crees que la interacción entre estas partículas subatómicas son finalmente, digamos, lo que nos va a mostrar cómo es que se forman las leyes físicas? Es decir, su forma está a partir de estas partículas. Y la morfogénesis entra a jugar parte para poder entender cómo formamos las leyes físicas a partir de la interacción de esas partículas. Y segundo, cómo es el enfoque del CERN en, digamos, la búsqueda de las partículas con respecto a la interacción de las partículas, que es un tema que tocamos muy bien. Bueno, primero la segunda pregunta, la primera no la entendí muy bien. La segunda pregunta es, el CERN básicamente lo que hace es un proceso de ingeniería inversa sobre lo que es la morfogénesis, porque la física hace estudio, digamos, que la estructuración del universo en sí. Entonces, en ese sentido, digamos que tiene en cuenta los efectos que tiene el entorno, que es la diferenciación genética, la definición original de la génesis, de la forma de la física en sí. Y la primera pregunta, ¿cómo era? Bueno, pues era básicamente cómo, digamos, estas partículas que sabemos que tenemos todavía en la física de labores perdidos, por ejemplo, de donde vienen las Los gravedades, mormónicos. que es uno de los problemas más graves. Entonces, ¿tú crees que la morfogénesis va a entrar a jugar un papel importante como de estas partículas para entender, digamos, cómo están compuestas las leyes de los universos? Bueno, eso es un poco más relativo porque, bueno, sí, la morfogénesis tiene que ver ahí, pero entonces si decimos que la morfogénesis es el centro del estudio de la física, estamos asumiendo que el universo es un sistema cerrado y eso no es algo comprobable. De hecho, bueno, existen muchas teorías sobre la creación y la estructuración del universo que proponen que la gravedad es el resultado de, digamos, que la construcción de universos paralelos, entonces así no se puede calificar como un sistema cerrado. Entonces, si la morfogénesis